Cordial saludo. En el día de hoy, para estudiantes de grado noveno, la idea es que desarrollemos algunos ejercicios similares a los que se encuentran en la guía número 3, en la parte de lo que es operaciones con polinomios. Entonces, recordemos, aquí tengo la guía para que la observemos y repasemos un poquito lo que se ha trabajado. Aquí está. Entonces, en esta guía número 3, recordemos que lo que estamos haciendo es un repaso de la parte algebraica que ustedes pues vieron el año pasado o digamos, o al menos vieron algunas temáticas relacionadas con eso. En las clases anteriores, que ustedes ya pueden observar en la página, ¿sí? Acá, por ejemplo, recordemos que en la página web, donde dice material de refuerzo, en esa parte están las grabaciones de las clases anteriores. En el que dice material de apoyo también, pero pues en el material de refuerzo son las más recientes. Y pues ahí pueden encontrar precisamente la grabación que se encuentra en el 13 de agosto, ahí está la fecha, 13 de agosto, ¿sí? Ahí en esa clase lo que se hizo fue retomar la primera parte de la guía habla sobre los números reales, lo que es los monomios y el lenguaje algebraico y obviamente reducción de términos semejantes. Entonces la idea de hoy es a partir de la reducción de términos semejantes, ¿sí?, retomar un poco lo que es la adición, sustracción y multiplicación de polinomios. Haremos también un repaso y resolveremos dudas si tienen algunas preguntas sobre la parte de la actividad. Recuerden pues que ya estas guías de aquí en adelante no tienen retos, ¿cierto? Porque pues la mayoría pues no lo hacía, sino que pues vamos directamente a la actividad. Entonces ahí vamos a dar inicio con la parte de adición de polinomios. La reducción de términos semejantes es importante para la adición y sustracción de polinomios. La reducción de términos semejantes es el último paso que se hace al hacer una adición o una sustracción, ¿cierto? Para reducir a su mínima expresión un polinomio. Entonces recuerden lo que se vio en la clase anterior en reducción de términos semejantes. Bueno, y lo que pues los que han ido presencial allá a la institución también recordarán lo que es la reducción de términos semejantes. Cuando hablamos de adición de polinomios, decimos que como resultado de una adición de dos o más polinomios, me resulta otro polinomio, sencillamente, ¿sí? Pero entonces el resultado simplemente se calcula aplicando la reducción de términos semejantes, ¿sí? Cuando no existan términos semejantes, pues recuerden que los dejamos tal cual como están escritos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, vamos a sumar los siguientes polinomios. Aquí hay tres polinomios. El primer polinomio realmente pues es un trinomio que ustedes observan, 7x más 2y menos 4, es un trinomio porque tiene tres términos. Viene otro polinomio que también es un trinomio, 9y menos 6z más 5. Viene otro polinomio que también es un trinomio, menos y más 3z menos 6 y finalmente menos 5 más 8x menos 3y. Es decir, son cuatro polinomios que vamos a sumar. Entonces, para indicar la operación de suma, pues vamos a ubicar cada polinomio dentro de un paréntesis, ¿sí? Entonces vamos a ubicar, un momento cambio el color, acá. Ubicamos dentro de un paréntesis cada uno de los polinomios. 7x más 2y menos 4 sería el primer polinomio. Vamos a sumar, adición, recordemos, con el segundo polinomio que es 9y menos 6z más 5. Hasta ahí va el segundo polinomio. Luego vamos a sumar con el tercer polinomio que es menos y más 3z menos 6 y más el último polinomio o trinomio que es menos 5 más 8x menos 3y. Entonces ahí en ese momento pues lo que hacemos es indicar
que vamos a sumar esos 4 polinomios, cada uno de esos polinomios los he encerrado dentro de paréntesis, para, pues como formalismo para indicar la suma. Cuando se tiene adición de polinomios, pues la cosa es muy sencilla porque yo no necesito cambiar signos. Simplemente escribimos los polinomios y al destruir los paréntesis, debido a que cada polinomio, cada paréntesis está precedido por un signo más, pues quiere decir que lo que esté dentro del paréntesis no va a cambiar de signo. Entonces simplemente volvemos a escribir, pero entonces ya sin los paréntesis, ¿cierto? Entonces tenemos 7x más 2y menos 4. Observen en el segundo paréntesis que tenemos un 9y positivo, un 6z negativo y un 5 positivo. Entonces esos términos van a quedar con los mismos signos, el 9y con el más, el 6z con el menos y el 5 con el más. Lo mismo pasará con el siguiente polinomio, ¿sí? Tenemos una y negativa, un 3z positivo y un 6 negativo. Entonces vamos a escribir con los mismos signos, menos y más 3z menos 6, y por último, de la misma manera, dejamos los términos con los mismos signos, entonces quedaría menos 5 más 8x menos 3y. Observen que ahora nos quedó como si fuera un solo polinomio, ¿sí? Porque recuerden que la adición de dos o más polinomios pues termina siendo otro polinomio. Sin embargo, el proceso ahí no termina, ¿cierto? ¿Qué nos faltaría? ¿Quién me dice qué nos faltaría por realizar en la adición? A ver, los escucho. Bueno, pero no todos al mismo tiempo, porque si me hablan todos al mismo tiempo, de pronto no entiendo. Por favor, niños, ninguno me va a decir cuál es el proceso que falta. Los que han ido a las asesorías presenciales. A ver, Jessica, cuénteme, ¿qué faltaría por hacer en este proceso? Ya se han destruido los paréntesis, simplemente se ha escrito la suma de todos los 4 polinomios como un solo gran polinomio. Nos faltaría solamente por hacer un proceso. ¿Cuál sería? Nos faltaría hacer, El resto, ¿cómo así el resto? Sí, es decir, sí. Ujú. Bueno, listo, Jessica, muchas gracias por su colaboración. Allí lo que nos resta, como dice Jessica, es terminar de sumar y restar, pero entonces hay una palabra clave que no dijo Jessica, y es que lo que vamos a hacer es sumar o restar términos que sean semejantes. Recordemos que el proceso de reducción de términos semejantes es tomar un polinomio, identificar qué términos son semejantes, ¿cierto? Y posterior a eso reducir los términos que sean semejantes, que fue lo que vimos en la clase anterior. Entonces vamos a señalar con colores los diferentes términos semejantes. Arranquemos con el color rojo. Entonces me van a decir ustedes, el primer término del polinomio que nos falta por operar es 7x. Entonces díganme ustedes dónde encontramos un término que sea semejante a 7x en el resto de polinomio. ¿Qué término es semejante a ese 7x? A ver, ¿qué me dice Carol? O David, ¿qué me dicen allí? ¿Qué términos son semejantes a 7x? O si no hay términos semejantes a 7x en el resto del polinomio, pues simplemente me dicen si no hay. Recordemos que los términos semejantes son los términos que tienen la misma parte literal, es decir, que tienen la misma letra con su respectivo exponente. En este caso, la parte literal de 7x es una x, la parte de la letra es una x que está elevado a la 1. Entonces, vamos a buscar en todo el resto del polinomio si existe un término que tenga también x elevado a la 1. Y pues
ya que no me comentaron, entonces encontramos que acá casi al final hay un término con 8x. Por lo tanto, esta x como está elevado a la 1, al igual que acá, y como no hay más letras sino la x igual que acá, entonces sería término semejante con 7x. Recordemos que para reducir esos términos semejantes lo que hacemos es operar los coeficientes. El coeficiente de 7x acá, pues es el 7. Ese es el término coeficiente de este término. Y acá tenemos un 8 positivo, o sea, un más 8 como coeficiente en este segundo término semejante. Por lo tanto, lo que debo es simplemente hacer la operación. Tengo acá más 7, más 8, entonces los sumo como números enteros. Y recordemos pues que simplemente hacemos una simple suma que me va a quedar un 15. 15x. Recordemos que al sumar los términos semejantes, la parte literal no cambia en absoluto. ¿Listo? Entonces, el proceso que sigue es continuar mirando si hay términos semejantes para reducirlos. Entonces, para 2y nos vamos a encontrar por aquí con un 9y, que también es semejante. Por acá con un menos y. Y al final con un menos 3y. Entonces por eso lo subrayo de verde para indicar que esos cuatro términos son semejantes. Porque tienen la misma letra, que es la y su mismo exponente. No olvidar que para que sean términos semejantes, las letras y los exponentes de cada letra o de cada variable deben coincidir. Es decir, si yo tengo y a la 1, todas las demás deben tener y a la 1 para yo poder operar. Si no, no puedo operar. ¿Listo? Entonces no se les olvide esa parte. Entonces fíjense que aquí se nos queda algo que hay que repasar y que muchos de ustedes todavía no sé por qué a estas alturas no dominan, y es la suma de números enteros. Porque lo que terminamos haciendo es realmente una adición de enteros. ¿Qué vamos a sumar? Vamos a sumar un más 2 que está como coeficiente en este término que estoy señalando ahí con el puntero rojo. Vamos a sumar luego un más 9, que es el coeficiente de este otro término. Luego vamos a sumar un menos 1, ¿sí? Un menos 1, que es el coeficiente de esta y. No se les olvide que el 1 como coeficiente no se escribe explícitamente, pero sí está allí. O sea, cuando yo tengo una letra sola, ¿sí? Que no tengo un número ahí a la vista, al lado de ella, pues quiere decir que el coeficiente es 1, o en este caso, que es negativo, sería menos 1. Y finalmente vamos a sumar un 8 positivo acá. Entonces esa suma, es decir, un 2 más pues un 9, ¿cierto? Menos un más un menos 1, ¿sí? Y finalmente un menos 3. Es como una adición, ¿no? Si yo lo escribo como adición de números enteros, me quedaría un 2 más un más 9 más un menos 1 más un menos 3. Los que estuvieron con asesoría presencial conmigo recordarán que yo les di un truquito para cuando tenían que sumar números enteros y que esa suma era pues de varios números enteros, no solamente de 2, ¿cierto? ¿Quién me recuerda cuál es ese proceso o esos pasos que yo les expliqué ahí en la asesoría? ¿Sí recuerdan? Cuando tenemos una suma de varios números enteros, lo que debemos hacer, ¿qué es? No. Invertimos el signo cuando hacemos sustracción de dos números enteros. Pero aquí tenemos una adición de varios números enteros. Está sumando el 2, o sea, un más 2, un más 9, sumamos un menos 1 y un menos 3. Recordemos, Jessica y compañeros ahí, que lo que se hace, y el truco para los que no asistieron a la asesoría presencial, se los digo, es que cuando yo voy a sumar varios números enteros, hago dos cosas. Primero voy a sumar todos los que son positivos. Acuérdense que cuando uno suma números enteros que tienen el mismo signo, lo único que tengo que es sumar sus valores absolutos y dejar el mismo signo.
como el valor absoluto del 2 y el 9 son ambos positivos, ¿sí? Los valores absolutos del más 2 y del más 9 pues son 2 y 9, y estos dos tienen signos positivos, entonces el resultado de esa suma me da un número positivo y únicamente sumo sus valores absolutos, lo que me daría un 11, 2 más 9. Y luego tomo los que son negativos y los sumo, ¿sí? Entonces tengo un menos 1 y tengo un menos 3. Entonces, como voy a sumar un menos 1 con un menos 3 que tienen el mismo signo negativo, los voy a sumar. Estamos hablando de adición de enteros, no de sustracción, ni siquiera de multiplicación, ni mucho menos de división. Estamos hablando de adición de enteros. Recuerden que para sumar dos números con el mismo signo, se deja el mismo signo, en este caso se deja el negativo, ¿sí? O sea, eso se convierte en 11 más, y el resultado de la parte negativa, entonces sumo sus valores absolutos. Valor absoluto de menos 1 es 1, valor absoluto de menos 3 es 3, sumo esos valores absolutos, 1 más 3, y eso me va a dar 4. Y el signo pues queda negativo debido a que ambos enteros son de signo negativo. ¿Listo? Entonces, ya sumé todos los positivos y me dio un más 11. Ahora a eso le voy a sumar el resultado de la suma, valga la redundancia, de los números negativos, que da menos 4. Ahora sí, lo que decía la estudiante Jessica, ¿sí? O invertimos acá o multiplicamos signos acá, más por menos, o simplemente hacemos una suma de dos números enteros, porque lo que ella dice de invertir el signo se trata en la sustracción, que vamos a ver ahora. Ahora sí, cuando veamos la sustracción se hace el procedimiento que nos hablaba Jessica, pero aquí realmente vamos a hacer una adición, y la adición me dice que si los enteros que estoy sumando son del mismo signo, pues sumo y dejo el mismo signo, pero si son de diferente signo, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es a ver, eso también, bueno, yo sí les digo que en las anteriores guías se explicó todo esto, ¿sí? 11 más menos 4. ¿Cómo sumo dos números enteros que tienen diferentes signos? Eso también en las anteriores guías está explicado. Entonces, yo espero que ustedes me respondan. ¿Qué debo hacer 11 más menos 4? Si son de diferente signo, 11 más menos 4, ¿nos da cuánto? ¿11 más menos 4 cuánto es? A ver, pero ¿quién me dijo? ¿Nadie? Bueno. ¿Cuánto? Sí, 7 positivo, es correcto. Correcto, o sea, 7 positivo. Porque recuerden que cuando tenemos signos diferentes, aquí el 11 es positivo y lo estoy sumando con un 4 que es negativo, lo que hacemos es una resta de sus valores absolutos. Entonces, si yo resto 11 menos 4 me da 7, y el signo que arroja el resultado debe ser el mismo signo de aquel que tenga el mayor valor absoluto. Y obviamente pues el 11 tiene un valor absoluto más grande que el 4, y por lo tanto ese 7 por eso queda positivo. ¿Listo? Eso quiere decir que aquí tenemos, después del 15x iría un más 7, y como la parte literal era y, entonces sería más 7y. ¿Listo? Finalmente, bueno, nos quedan ahora, nos queda z. La z, miramos la z, vean. Aquí tenemos un menos 6z en azul. Por aquí tenemos un 3z que es semejante. Y bueno, esos dos nomás. Entonces observen que ahora la suma que tenemos que hacer es sumar menos 6 más un 3, más un más 3. ¿Sí? O sea, lo que vamos a hacer es, borramos por acá, la adición que vamos a hacer es, los coeficientes tenemos un menos 6, y a ese menos 6 le vamos a sumar un más 3, ¿correcto? Que es el coeficiente del segundo término que contiene la z. Mismo caso anterior, ¿sí? Mismo caso anterior. Tenemos una suma de un número entero negativo con un número entero positivo. Cuando son de diferente signo, restamos los valores absolutos.
¿sí? Y siempre que vamos a restar los valores absolutos, pues hay que tener en cuenta que una resta siempre va el mayor menos el menor. Valor absoluto de menos 6, 6. Valor absoluto de más 3, 3. El mayor es 6. Entonces hacemos la resta en su respectivo orden. 6 menos 3. 6 menos 3, pues me da 3. Pero observen que ahora el número que tiene el mayor valor absoluto ahora es negativo. Por lo tanto, ese 3 me da negativo. Porque el signo corresponde al mismo signo de aquel número que tenga el mayor valor absoluto cuando se hace la suma. Entonces no olvidar, jóvenes, que los veo muy todavía dudosos de cómo trabajar con números enteros, y eso es un tema que ya está bastante traqueado, tanto el año pasado, inclusive el antepasado de séptimo, como el año pasado, y este también se vio en las primeras guías. Entonces, eso que vimos en las primeras guías no es para que lo hayan estudiado solo para el momento y entregar la guía y ya, no, eso que estudiamos en las primeras guías es para que ya de aquí en adelante no cometamos este tipo de errores ni dudemos cuando tengamos que hacer operaciones con números enteros. Entonces, el siguiente término que va a quedar sería un menos 3 z, que es la letra que estamos trabajando. Por último, tenemos aquellos términos que solamente son constantes y que no contienen letra. Entonces está el menos 4, está el más 5, tenemos un menos 6 por acá y un menos 5 por acá. Y eso simplemente se suman tal cual como se hace con los números enteros. Menos 4 más un más 5 más un menos 6 más un menos 5. Entonces, ya ahí, pues no quiero detenerme más con números enteros porque eso lo deben ustedes ya manejar. Entonces vamos a hacer simplemente una suma rápida y tenemos, por ejemplo, que hay tres negativos. ¿Sí se han dado cuenta? El menos 4, el menos 6 y el menos 5. Por lo tanto, podemos sumar esos tres negativos. Como se suman números negativos, dejamos el mismo signo menos y sumamos sus valores absolutos. 4 y 6, 10 y 5, 15. O sea, ahí tendría un menos 15. Y a ese menos 15 le vamos a sumar un más 5. Entonces, por acá tenemos un menos 15 y le sumamos un más 5, porque no hay más positivos. El único positivo de los números que estaban sin letra era el 5. Y pues, nuevamente, el mismo proceso. Ahora pregunto, menos 15 más 5. ¿Quién me da el resultado? Rápidamente, menos 15 más 5. Bueno, por acá tenemos, me dice María Ipud 10. No, no es correcto, Jessica, no es 10. Revisa bien. Mira que hay un número negativo y uno positivo, y mira que recordemos, bueno, la verdad es que a veces no entiendo por qué estas cosas no las trabajamos cuando yo ya las he explicado muchas veces. Miren, el 15 tiene el valor absoluto más grande y el 15 es negativo. Por lo tanto, se hace la resta, efectivamente, como hizo Jessica, con la parte numérica, que da 10, 15 menos 5 da 10, pero no olvidemos que el signo debe ser el mismo signo del número con el mayor valor absoluto. Entonces, no es 10, Jessica, sino menos 10, para que lo tenga en cuenta y con mucho cuidado porque ese signo cambiado pues va a alterar todo el resultado, ¿no? Entonces es menos 10, realmente es el resultado. Observen que ahora el polinomio que teníamos de 16 términos, bueno, no, 12 términos, nos queda en un solo polinomio de 4 términos al reducir los términos semejantes, y este es nuestro resultado de la operación adición de esos polinomios que teníamos allí. ¿Listo? Bueno, yo quiero entonces rápidamente, bueno, aquí quiero que apunten, si tienen ahí su cuaderno, y elaboremos la adición de estos 4 polinomios. Entonces, voy a escribirlo acá. Tenemos a al cubo menos b al cubo
sumado con 5a cuadrado b menos 4ab cuadrado más a al cubo menos 7ab cuadrado menos b cubo. Observen que se trata de una suma de polinomios. En el primero tenemos un binomio, dos términos. En el segundo tenemos dos términos también, un binomio. Y en el último un trinomio porque son tres términos. Entonces, recordemos que lo único que hacemos al destruir paréntesis, debido a que todos los paréntesis están precedidos por un signo más, pues dejamos los mismos signos que hay internamente en cada paréntesis. A cubo menos b cubo sería más 5a cuadrado b menos, el menos no va a cambiar, 4ab cuadrado más a al cubo menos 7ab cuadrado menos b cubo. Entonces, ya ahí lo que hicimos fue destruir los paréntesis, escribir la adición de los polinomios. Ahora rebuscamos términos semejantes. Entonces, por ejemplo, bueno, no sé si alguien lo quiere hacer y me dice el resultado de cada término semejante, lo escucho. ¿Nadie? Bueno, niños, yo acá sí me preocupa esto. Uno, que no participemos. Dos, solo he escuchado a una persona participar. Bueno, alguien me ha escrito también, David, en el chat, pero entonces, más que la participación, me preocupa que no estamos estudiando las temáticas para que nos quede ese aprendizaje permanente. No sé qué pasa, pero es que esta temática ya se trabajó en las guías anteriores y muchas veces los he explicado ya tanto en las asesorías presenciales como virtuales. Entonces, no sé por qué en este momento ustedes todavía están, digamos, patinando con esa temática, porque al fin y al cabo los números enteros es una temática ya bastante antigua. Entonces, no es de este año. Ustedes tuvieron que ya trabajaron esto el año pasado, el año antepasado, y pues no me dan razón. Señalemos los términos semejantes. Vamos a hacerlo entonces porque no me pusieron dar razón ahí. No me supieron dar razón. Entonces, a al cubo. Al cubo, bueno, por lo menos sí quiero que me digan cuál es el coeficiente de a al cubo. En este término que acabo de señalar, de subrayar. ¿Qué coeficiente tiene a al cubo allí? No, señor, no es 3. 3 es el exponente. El coeficiente es el número que multiplica a al cubo. Niños, ojo, el 1, eso sí es correcto, el 1. Sí, en este caso es el 1 porque, pues recuerden, cuando no hay un número explícito se sabe que es el 1, por lo tanto el número que se va a trabajar es el 1. Ahora, existe otro término semejante para a al cubo, lo vemos más adelante aquí. Que también, si se dan cuenta, pues también tiene un coeficiente más 1, ¿sí? Porque no tenemos ningún signo acá que sea menos, y acá no está escrito el número, pero es el 1. Como no tiene más términos semejantes ese al cubo, simplemente sumamos esos coeficientes. Tenemos 1 acá, más un 1, pues eso me da sencillamente 2. 2, y la parte literal no va a cambiar, queda a al cubo. ¿Listo? No se les olvide que en la parte literal, cuando se reduce en términos semejantes, continúa igual. Bien, sigamos buscando términos semejantes. Tenemos b al cubo. El coeficiente de b al cubo en este término que subrayé de color verde, pues sería menos 1, ¿sí? Ya que tenemos un signo negativo y no tenemos un número explícito, por lo tanto sería el menos 1.
Y vemos que el otro término semejante es otro menos b al cubo, o sea, otro menos 1. En ese caso, pues sumamos un menos 1 más otro menos 1, y como en este caso los dos enteros tienen el mismo signo que se están sumando, menos y menos, entonces se deja el mismo signo, menos, se suman sus valores absolutos, 1 más 1, 2, y el resultado me queda menos 2. Por ende, voy a obtener aquí en la suma un menos 2b al cubo. Bien, siguiente. Vamos a ver si comprendimos lo que son términos semejantes. Yo pregunto, ¿el término 5a cuadrado b tiene términos semejantes en los números que restan del polinomio? A cuadrado b es la parte literal. Ustedes deben fijarse en la parte literal. A cuadrado b. ¿Tiene términos semejantes o no? Niños, ¿se me durmieron o qué pasó? ¿Hay términos semejantes para a cuadrado b? Es algo muy sencillo de responder. Simplemente observen los otros términos y díganme si hay o no hay. No, no hay. Bueno, entonces es correcto. ¿Por qué? Porque el término que está aquí con el 4 es ab cuadrado y es muy diferente porque el exponente de la a aquí es 1 y el exponente de la b es 2, mientras que aquí es al contrario, el 2 es el exponente de la a y 1 es el exponente de la b. Por lo tanto, si no hay otro a cuadrado b de manera exacta, a cuadrado b, en lo que resta del polinomio, pues no hay términos semejantes y por ende ese término se queda tal cual como está, más 5 a cuadrado b. Bien. Entonces ya ese término también ya salió de parte. Listo. Nos quedan solamente dos términos. Menos 4ab cuadrado menos 7ab cuadrado. ¿Son semejantes o no son semejantes? Sí son semejantes, correcto. Y entonces, ¿con qué coeficiente me queda ese término ab cuadrado? Vamos a ver si me lo dicen bien. Tenemos aquí coeficiente menos 4 sumado con un coeficiente menos 7. ¿Qué coeficiente me queda al final al hacer la reducción de términos semejantes? Menos 4 más menos 7. Recuerden, menos 11. Es correcto. Menos 11. Muy bien. Menos 11 a b cuadrado. De esa manera hemos resuelto la adición de esa operación. Ya aquí queda entonces reducido, quedan reducidos los términos semejantes y este es el polinomio resultante de esa adición que hicimos. Bueno, bien, ¿hay preguntas sobre la adición de polinomios, reducción de términos semejantes? ¿Tienen alguna duda, inquietud? No. Bueno. Bien. Mucho cuidado es con el manejo de los enteros. Vuelvo y repito. No sé ya cuántas veces he dicho esto, pero vuelvo y lo digo, vuelvo y recalco. Números enteros, niños. Trabajen números enteros. Miren, como la adición está clara, la sustracción, vamos a hacer un solo ejemplo rápido, porque la sustracción se basa en la adición. Mire lo que dicen la sustracción de polinomios. Dice que para la sustracción de polinomios se aplica la siguiente regla. Al polinomio que hace las veces de minuendo, se le suma el polinomio opuesto del sustraendo, y no es más. O sea que la suma realmente la convertimos, perdón, la resta, o sea, la sustracción, realmente la convertimos en una adición. Recuerden que cuando tenemos una resta, y eso pues ya viene de primaria, ¿cierto? Que los elementos de una resta, ¿cómo se llaman? Minuendo, que es el número, digamos, mayor, o el primero, sustraendo.
Entonces aquí tenemos el primer polinomio, 12xy más 2x cuadrado más 3y cuadrado, sería nuestro minuendo de la siguiente sustracción. Menos. Y el sustraendo sería 4xy más 2x cuadrado más 8y cuadrado. Pues bien, la regla que me dice es muy sencillo. Al minuendo, entonces voy a escribir el minuendo. Al minuendo no se le hace nada. Se deja tal cual como está. 12xy más 2x cuadrado más 3y cuadrado. Cerramos aquí los paréntesis. Y lo que me dice es que a ese minuendo se le suma, la palabra suma ya me indica que ahorita es una suma y no una resta. Se le suma, dice el opuesto del sustraendo. ¿Cómo sacamos el opuesto de un polinomio? Pues el opuesto de un polinomio es multiplicar el polinomio por menos 1. Pero eso a la larga, ¿en qué se me traduce realmente? En que el polinomio cambia totalmente de signos. Por lo tanto, observen, dentro del paréntesis el término 4xy es positivo. Ahora voy a escribir dentro del paréntesis ese término pero negativo, menos 4xy. Dentro del paréntesis el término 2x cuadrado es positivo, por lo tanto al invertirlo me queda menos 2x cuadrado. Y el último término que también es positivo también quedaría negativo, menos 8y cuadrado. Ese es el paso adicional de la sustracción, no es más. De aquí para acá arriba se aplica lo mismo que hicimos en la adición, es decir, destruimos los paréntesis quitando simplemente este más de acá, ¿sí? Y escribiendo los mismos signos, ¿sí? 12xy más 2x cuadrado, eso no va a cambiar, más 3y cuadrado, y vamos a escribir el polinomio opuesto, que es con los mismos signos que están dentro del paréntesis. Entonces sería menos 4xy menos 2x al cuadrado menos 8y cuadrado. ¿Sí? Entonces observen que quitamos ese más y destruimos el paréntesis dejando los mismos signos del paréntesis. Entonces, observen, al minuendo se le suma el opuesto del sustraendo. Entonces, en pocas palabras, el opuesto de un polinomio simplemente es el mismo polinomio con sus signos invertidos. ¿Listo? Y ahora, el proceso que vamos a hacer ahora es el mismo proceso que ya hicimos en los dos ejemplos anteriores. Vamos a tomar términos semejantes, sumar o restar como tenga que ser, y reducir entonces el polinomio. Observen entonces que empecemos con el término 12xy y buscamos y encontramos que aquí hay un menos 4xy, entonces ahí está el otro término semejante. Coeficiente en el primer término de esa xy, 12, positivo. Coeficiente en la segunda xy, menos 4, o sea negativo. Si yo sumo 12 más menos 4, ¿qué número tenemos? 8 positivo. Muy bien, si ven que ya vamos resolviendo sin titubear. Muy bien, 12 menos 4, pues 8 más 8. XY obviamente, no se le puede quitar la parte literal. Miremos ahora x cuadrado. Aquí tenemos un 2x cuadrado. O sea, un más 2. Y vamos a sumarlo con un menos 2. Porque el otro término, aquí tenemos más 2x cuadrado y el otro término semejante es menos 2x cuadrado. Esto es muy sencillo. Si yo sumo más 2 menos 2, más 2 más menos 2 o 2 menos 2, ¿eso qué me da? 0, correcto, 0. Así de sencillo, 0. Por lo tanto, cuando un coeficiente da 0, al sumar o restar términos semejantes, ahí sí desaparece totalmente del polinomio. Entonces no vamos a escribir más 0x cuadrado, no. Si el resultado al reducir los términos semejantes, los coeficientes se cancelan entre sí, o sea, da 0 la suma entre ellos, observe que uno es positivo y el otro es negativo, pero tienen el mismo valor absoluto. El hecho de tener el mismo valor absoluto quiere decir que al restarse, como debía ser, pues me va a dar 0. Entonces no vamos a escribir nada más allí. Simplemente ahora vamos a mirar el siguiente término que sea semejante. Y tenemos un más 3y cuadrado
menos 8y cuadrado. ¿Cuánto daría entonces la suma de esos coeficientes? Más 3 menos 8, o más 3 más menos 8, si lo quieren mirar como suma de enteros. ¿Qué? Menos 5, muy bien. Muy bien, ya vamos entonces tomando esto ya con más confianza, ¿cierto? Menos 5y cuadrado, ¿listo? Ya quedó reducido esa parte y por lo tanto, observen que la sustracción, este es el binomio o polinomio ya resultante. La sustracción realmente termina siendo una adición, ¿sí? En pocas palabras, la sustracción termina siendo una adición, solo que hay que tener en cuenta que hay que invertir los signos del sustraendo, ¿sí? Para que posteriormente pues ustedes procedan a la reducción de términos semejantes, bueno, destrucción de paréntesis y reducción de términos semejantes, que es un proceso muy sencillo. Bien, vámonos con la multiplicación, ¿cierto? Observen que ni en la adición ni en la sustracción la parte literal cambia. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Ni en la adición ni en la sustracción la parte literal va a cambiar. Pero en la multiplicación sí. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo multiplico entre monomios, ¿sí? O multiplico un binomio por otro, o más bien un término por otro, hay que aplicar una de las propiedades que vimos en la potenciación con números naturales y también con números enteros. Y es que cuando yo multiplico dos potencias que tienen la misma base, los exponentes los sumo, ¿correcto? Y entonces hay que tener en cuenta a la hora de hacer la multiplicación de un término por otro que si existen letras iguales debo sumar los exponentes. Vamos a mirar la primera parte. Cuando yo multiplico un monomio, bueno, realmente son tres casos en la multiplicación de polinomios. Porque recuerden que yo puedo tener una multiplicación entre dos monomios, o sea, dos términos simples, sencillos. Pero puede ser que la multiplicación sea entre un monomio y un polinomio. Entiéndase por monomio esa expresión que solamente tiene un término. Y entiéndase por polinomio ya cualquier, digamos, extensión diferente. Aunque recuerden que a los de dos términos se les conoce más comúnmente como binomios, a los de tres como trinomio, y ya de cuatro en adelante sí se le conoce en forma general polinomio. ¿Listo? Pero vamos a generalizar monomio por polinomio, entendiéndose que obligatoriamente uno de los dos factores que están multiplicándose es un término, o sea, un monomio. Entonces miremos qué pasa cuando tenemos el producto de dos monomios. Cuando yo multiplico dos monomios, el resultado es otro monomio, ¿correcto? Y la parte numérica se trabaja al igual que cuando se reducen términos semejantes, se suman o restan, pues en la parte de la multiplicación, pues se multiplican las partes numéricas, incluidos los signos. Así que en la multiplicación sí aplicamos ley de signos. Por eso es tan importante que ustedes retomen la parte de números enteros. Porque con la suma y resta de números enteros ustedes pueden hacer adición y sustracción de polinomios. Y con la multiplicación o división de números enteros pues hacemos precisamente la multiplicación y división de polinomios. Un monomio por otro monomio. La parte literal, bueno, la parte coeficiente pues se multiplican tal cual con números. Y la parte literal sí es el producto de las variables o las letras que aparecen en los monomios. Dice que en el caso de tener variables iguales se suman los exponentes. Por ejemplo, vamos a multiplicar dos monomios. Por acá tendría menos 7 a la 2b y lo vamos a multiplicar por un monomio que sería 3, ¿cierto? A b al cubo x, por ejemplo. ¿Listo? Ya les digo cómo se resuelve. Esta multiplicación es la multiplicación más sencilla que hay en multiplicación de polinomios porque se trata de una multiplicación de dos monomios. Y simplemente lo que hacemos es multiplicar la parte numérica. Entonces en la parte numérica del primer término tenemos un menos 7, la parte numérica del segundo término tenemos un más 3. Si yo multiplico menos 7 por más 3, ¿alguien me puede decir qué resultado da?
Se me fue Carol, ¿no? De la clase, seguro se le cayó el internet, quién sabe. Entonces nos quedamos con David y con Jessica. Y pues mire que yo realmente sí me preocupa que yo los convoco a través del WhatsApp en el grupo y no atienden la sugerencia. Muy pocos son los que se conectan lastimosamente. Y miren que generalmente los que se conectan aquí son los mismos que van a la clase presencial. Entonces hay mucho estudiante que está totalmente desentendido de este proceso y pues no sé, no está pendiente. Entonces recuerden que el canal de WhatsApp es el canal oficial de la comunicación mía con ustedes y ya cualquier duda o inquietud me la pueden escribir al WhatsApp directamente con mucho gusto, ¿cierto? O mi número telefónico. Aunque prefiero que sea a través de WhatsApp ya que digamos que las matemáticas como que no se prestan mucho para asesorar de manera telefónica, ¿cierto? Es más, por eso yo lo que busco siempre cuando hago una asesoría con ustedes es utilizar el video, ¿sí? Audio cuando es algo muy sencillo y que de pronto se pueda explicar, pero generalmente son videos las explicaciones, para que precisamente pues no tengamos ese inconveniente. ¿Listo? Bueno, no me dijeron. Menos 7 por 3. Menos 7 por más 3. Estamos hablando ya de multiplicación. Ya no es suma ni resta. Multiplicación. Menos 7 por más 3. ¿Cuánto nos da? 21. ¿Segura? Menos 21. Sí, señor. Ojo con los signos. Ojo con los signos. A ver, en la multiplicación de números enteros aplicamos ley de signos. Cuando yo multiplico un número, mejor dicho, cuando multiplicamos números que tienen diferente signo, el resultado me da negativo. Estoy hablando de dos números, dos. O sea, si yo multiplico dos números con diferente signo, uno positivo y el otro negativo, el resultado siempre va a dar negativo. Si tienen el mismo signo, sí da positivo. Entonces observen que aquí como tenemos diferentes signos, un negativo con un positivo, por eso me da negativo. Si fuera menos y menos, ahí sí menos por menos me daría más. O un más con un más, pues obvio, con más razón, daría positivo. Listo, entonces observemos cómo se trabaja la parte literal. La parte literal termina reuniendo todas las letras. Tenemos una A, una B y una X. ¿Sí? A pesar de que la X no está en el primer término, debe incluirse al momento de multiplicarse. ¿Sí? Recuerden que todo esto termina siendo un solo producto. Recuerden que 7a cuadrado b lo que significa es que ese 7, o ese menos 7 más bien, está multiplicando a cuadrado y luego multiplicando a la b. Y aquí lo mismo, ese 3 que está aquí está multiplicando a la a, multiplicando a b al cubo y multiplicando a la x. Entonces al multiplicar me quedan las tres letras. Ahora miremos qué pasa con los exponentes. Me dice acá, muy clarito, en el caso de tener variables iguales, se suman, miren acá, se suman los exponentes. Por ejemplo, con la a, el exponente de la a en el primer término es 2. El exponente de la a para el segundo término es 1. Por lo tanto, yo sumo 2 más 1 y termino con un exponente 3, ¿correcto? ¿Es claro ahí? ¿O ahí hay alguna pregunta ahí? ¿Es claro? ¿Esta propiedad es la misma propiedad? Sí, señor. Ah, bueno, listo, muy bien. Gracias por confirmar. Esta propiedad, si ustedes se dan cuenta, es la misma propiedad de potenciación que se ha trabajado con los números naturales y con los números enteros. Y es una propiedad que me dice, productos de la misma base se suman los exponentes. ¿Listo? Esa es la propiedad. Ahora para la parte B, ¿qué exponente le quedaría a la B? Muchachos, ¿qué exponente? A ver. Exponente para la B, niños. Rápido. 4, correcto, sí señor. Muy bien. 4, ¿no? Porque en la primera, en el primer término el exponente de la B es el 1 y en el segundo término es el 3. Entonces yo sumo 1 más 3 me da 4. La X sí se deja como está porque la X no se repite en los dos términos. Entonces lo dejo como X. Pero ojo, que si está en un solo término no importa, hay que colocarlo. ¿Listo? Bueno, eso es un monomio con un monomio. Esto es la clave. Es decir, la clave es
saber multiplicar un monomio por otro monomio. ¿Por qué? Porque cuando tenemos monomio por polinomio, los procesos van a ser también monomios por monomios, pero con la diferencia que como aquí va a haber un polinomio con más términos, entonces voy a distribuir cada uno de esos términos con el monomio que corresponda. Por eso dice aquí que para calcular dicho producto, 1. Se aplica la propiedad distributiva, o sea, se multiplica el monomio por cada uno de los términos del polinomio. Y luego se realiza el procedimiento descrito de multiplicar un monomio por otro monomio, lo que les decía. La clave es saber cómo multiplicar un monomio por otro monomio, que aquí se aplica para todo lo demás. Monomio por polinomio sería algo como lo siguiente. Pongamos un ejemplo. Supongamos que voy a multiplicar menos 3x. Ese es un monomio. Y lo voy a multiplicar por un polinomio. Para no hacerlo tan largo, vamos a utilizar un trinomio. Entonces voy a poner aquí 2ax más 7xy. Y voy a colocar menos, por ejemplo, menos, pongamos x a la 2. ¿Listo? Ahí. Bien. Monomio multiplicado por un trinomio, o sea, de forma general, polinomio. Lo que me dice es que hay que aplicar la ley distributiva. La ley distributiva es tan sencillo como que lo que voy a hacer es multiplicar el menos 3x, teniendo en cuenta obviamente el signo, lo voy a multiplicar por cada uno de estos elementos que encuentro en el polinomio, en este caso trinomio. Esa es la propiedad distributiva de la que habla la regla número 1 de este proceso. Entonces, cuando hablo de la propiedad distributiva, si se dan cuenta, la misma propiedad distributiva que ya ustedes conocen con los números naturales, ¿sí? Hay que tener en cuenta entonces también el signo, ¿no? Cuando multiplicamos. Entonces empecemos. Menos 3x. Entonces, ese menos 3x negativo lo voy a multiplicar inicialmente por 2ax, que es positivo. Entonces, voy a escribir acá paso por paso. Tenemos menos 3x que multiplica a 2ax. Y ahí termina mi primera distribución. Ahora, vamos con, a eso le vamos a sumar la multiplicación del mismo menos 3x, pero ahora con más 7xy. Entonces, otra vez menos 3x, pero ahora por 7xy. Finalmente sumamos lo mismo, pero con el último término, entonces sería menos 3x por menos x cuadrado. Así hemos entonces aplicado la propiedad distributiva. Ahora sí, bueno, se plantea como una adición, y ahora sí, observen que lo que queda en cada término es una multiplicación de monomio por monomio, o sea, monomio por monomio, monomio por monomio. Y pues eso es lo que ya vimos aquí en el ejemplo anterior, por lo tanto ya sabemos cómo realizar esta situación. Entonces empecemos. En la primera multiplicación tenemos un monomio negativo por uno positivo, menos por más. Entonces, signos diferentes me da negativo, recuerden, en la multiplicación, signos diferentes me da negativo. O sea, menos por mal igual a menos. Multiplicamos entonces las partes numéricas. ¿Sí? Ya multiplicamos los signos, ahora las partes numéricas. 3 por 2. Pues 3 por 2, 6. Y ahora las partes literales. X por AX. Entonces, escribo A, escribo X. Y simplemente la A se deja tal cual porque no tiene acá base igual. Pero la X, si nos damos cuenta, sí tiene exponente 1 por acá y exponente 1 por acá. Por lo tanto, sumamos exponentes y me quedaría x cuadrado. Entonces ahí tenemos el primer resultado, menos 6ax cuadrado. Bien, ¿hasta ahí alguna inquietud o todo claro? Bueno, imagino que todo está claro. Sigamos. Ahora,
A ese término pues vamos a sumar y vamos a mirar cómo es el resultado de del siguiente producto. En el siguiente producto tenemos un término negativo que es menos 3x nuevamente, que es el monomio que se distribuye, por un término que es positivo, que es 7xy. Por lo tanto, multiplicación de signos, menos por más, nuevamente nos da menos. Y lo coloco dentro de un paréntesis, pues como para indicar que realmente todas estas operaciones dependen de la adición. Sí, o sea, aquí está la suma y dentro de paréntesis escribo el resultado de esta multiplicación, obviamente con el menos. No puedo escribir el menos sin utilizar el paréntesis seguido de un más. Bueno, parte numérica 3 por 7, 21. Y tenemos x por xy, o sea que me va a quedar xy. Pero la x entonces, si tiene exponente 1, sumamos, me queda exponente 2 para la x. Para la y la dejamos igual. Finalmente más, vamos ahora a mirar cuánto me da el último resultado. Observen que ahora en el último tengo un menos por menos, o sea, un negativo por un negativo, lo que quiere decir una multiplicación de dos de dos términos que tienen el mismo signo. Por lo tanto, al tener el mismo signo, pues el resultado es positivo. No lo voy a colocar dentro de paréntesis porque pues al ser el resultado positivo, no tengo problema con dejarlo simplemente sin el signo y decir que la multiplicación de coeficientes es 3 por 1, 3. ¿Por qué, profesor, 3 por 1? Porque es que el exponente de la primera parte es el 3. Bueno, realmente es menos 3 el coeficiente, pero pues ese menos ya lo utilizamos cuando se multiplicaron inicialmente los signos. Entonces ya con los signos nada que ver. Sino que multiplicamos los coeficientes, los valores de los coeficientes 3. Y pues recuerden que aquí, como esta x al cuadrado no tiene nada al lado izquierdo, pues se supone que es un 1. Pero en este caso pues sería menos 1. Es como si yo multiplicara menos 3 por menos 1, eso me da más 3. Y la x pues quedaría con exponente 3, ya que se suma el exponente 1 con el exponente 2. Por último, pues simplemente al tener este menos acá precedido con un signo más, entonces yo puedo desaparecer el más y dejar lo que está dentro del paréntesis con el mismo signo. Entonces finalmente el resultado sería de la adición, perdón, de la multiplicación, menos 6ax cuadrado menos 21x cuadrado y más 3x al cubo. Y con eso hemos resuelto la multiplicación. Si ya tienen claro cómo se multiplica monomio por monomio y monomio por polinomio, pues la operación polinomio por polinomio pues es exactamente lo mismo aplicando la propiedad distributiva. Cada término del primer polinomio debe multiplicarse por cada término del siguiente polinomio. Y al final sumar y mirar si hay términos semejantes, ¿sí? Mirar si hay términos semejantes. Por ejemplo, en el anterior ejercicio no hay términos semejantes, por lo tanto queda así. Ahora miremos esta operación. Y ya para terminar entonces la clase del día de hoy y que ustedes, los que me faltan por entregar la última guía del segundo periodo, lo hagan en el transcurso de hoy a mañana, máximo sábado. ¿Listo? Bueno. Entonces, todo consiste, niños, en aplicar la misma propiedad distributiva, ¿sí? O sea, no es nada del otro mundo. Es hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, solo que ahora, pues si ustedes se dieron cuenta, pues en el ejemplo anterior solamente había un monomio, ¿sí? Acá, o sea, el primer término solamente era un 1. Y pues ese fue el único que se distribuyó. Ahora no, ahora hay 3 términos acá, 2 términos acá y por lo tanto hay que multiplicar 1 a 1, ¿sí? 1 a 1 significa que el 3x cuadrado lo voy a multiplicar por la x y lo voy a multiplicar por el 6. Luego el 5x también multiplico por x, multiplico por 6. Y por último el menos 1, voy a hacerlo con otro color. El menos 1 o el 1, eso depende como lo vean, si lo ven con el signo o no, con x y con 6. Eso sí, ojo con los signos, ojo con los signos.
Entonces, no para, digamos, ahorrar espacio y para no extendernos tanto en el tablero, como ustedes ya saben, ustedes allá si quieren en su cuaderno lo pueden hacer, lo pueden expresar así, monomio por monomio, inicialmente como una suma de cada monomio por cada monomio, ¿sí? Pero entonces yo voy a ir haciendo de una vez acá, indicando los resultados para no demorarnos. Empecemos. Y ustedes pues me pueden ir ayudando allí. David, Carol o... uy, se me fue Jessica. Creo que Jessica se nos fue. Bueno. Entonces acá tenemos. El primero. Para el primer producto tengo un término positivo como es el 3x al cuadrado, positivo. Y un término también positivo que es x. ¿Sí? O sea, ambos son positivos y por lo tanto pues el resultado también va a ser positivo. Ahora, el coeficiente en el primer término es 3. Para el segundo término es 1. Entonces multiplicamos 3 por 1 y pues 3 por 1, 3, ¿cierto? Ahora, las letras pues tenemos x y x, lo que me va a quedar es x y sumamos exponentes, 2 en el primer término, 1 en el segundo, entonces me queda 3, el exponente me queda 3, sumando los exponentes. Bueno, listo la primera, voy a ir como en amarillo, acá haciéndole como una raya indicando que ya esa multiplicación se hizo. Vamos con la segunda multiplicación. La segunda multiplicación me indica que voy a multiplicar un más 5x, no, perdón, vamos con el primer término, un más 3x cuadrado, pero ahora por un más 6. Nuevamente, más por más, me da más, ¿cierto? Y multiplicamos números, 3 por 6, entonces 3 por 6, 18. Las letras, observen que el primero tiene x cuadrado, pero en el segundo término es una constante, o sea, no hay letra, por lo tanto me va a quedar exactamente la misma letra, o más bien la misma parte literal del primer término, que es x al cuadrado, y listo. ¿Correcto? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta o está bien claro el proceso que estamos haciendo. No es no tengo pregunta o no tengo claro. Bueno, listo, David. Bueno, entonces vamos con los otros dos. Bueno, ya vamos a colocar aquí con amarillo para indicar que la segunda operación ya se hizo. Vamos con la tercera. Ahora vamos a tomar el 5x y lo voy a multiplicar nuevamente por x y por 6. Ahí pues es importante que ustedes tomen como un orden, ¿sí? Para que no, digamos así, digámoslo como folclóricamente, no cojan a la loca los términos, sino que utilicen, es decir, si van a multiplicar los términos del primero, si lo van a distribuir los términos del primero, entonces que primero cada término de este primer polinomio se multiplique por cada término del segundo polinomio, ¿sí? Y que vayan en el respectivo orden. 5x, listo, ahora por x, positivo, positivo, pues también me da más por más, pues positivo, ¿no? Términos numéricos, coeficiente aquí 5, coeficiente aquí 1, 5 por 1, 5. Letra, ya sé que me queda x. Exponente, 1 acá y 1 acá, me da exponente 2, sumando. Propiedad de la potenciación, por lo tanto, ya está esta operación de acá. Ahora, el mismo 5x, pero ahora lo voy a multiplicar por el 6. Por signos, o sea, ustedes hacen tres multiplicaciones, multiplicación de signos, multiplicación de coeficientes y por último multiplicación de la parte literal. Signo, más por más, nuevamente más. Perdón, voy a cambiar acá el color, se me olvidó cambiarlo. Más, acá, ahora sí, más. Ahora, ¿cuál digamos? Listo, 5. Parte numérica, 5 por 6. 5 por 6, pues 30. Parte literal, x, y aquí no hay letra, entonces me queda la misma x, no tengo ahí nada que más hacer. Listo.
Cuarta operación resuelta. Vamos con las últimas dos, o sea, con el menos 1 distribuido. Entonces vamos con el el menos 1 con la x. Nuevamente, multiplicación de signos, menos de este, por más de la x, menos por más, ahora sí me da menos. ¿Listo? Menos por más, menos. Signos diferentes al multiplicarse da negativo. Coeficientes, tenemos 1 y 1. 1 por 1, pues 1. ¿Por qué no voy a escribir el 1? No voy a escribir el 1 porque recuerden que el 1 como coeficiente realmente no se escribe. Es un formalismo, ¿sí? No quiere decir que desaparece el 1. Y como si ustedes se dan cuenta no hay letras en el menos 1, pues me queda la misma x, entonces me queda menos x. Por eso no quise escribir el 1, ¿listo? Y tenemos entonces ahora esta operación. La última operación, el menos 1 por el más 6. Fíjense que ya me quedó una operación de números enteros, ni siquiera son expresiones algebraicas, son números enteros. Menos por más, pues me da menos, y 1 por 6, pues sí me da 6. Observamos si hay términos semejantes o no. Si hay términos semejantes, hay que reducir, no hay que dejar eso así. X al cubo. Observen que x al cubo no tiene términos semejantes. Como no tiene términos semejantes, pues me queda el mismo 3x al cubo. Es más, voy a escribir con rojo porque ya vamos a dejar el resultado final. 3x al cubo. Ahora, x al cuadrado, sí hay un signo semejante con x al cuadrado. Observen, aquí tenemos 18x al cuadrado y aquí tenemos más 5x al cuadrado. Entonces, tenemos un más 18 y un más 5. Sumamos. Ambos son positivos, entonces sumamos. 18 más 5, 23. Dejamos el mismo signo que es más y la letra queda igual, x cuadrado. Ahora, 30x y menos x. Miren, término semejante, 30x y menos x. O sea, tengo un más 30 y le voy a sumar un menos 1. Pues, signos diferentes se restan, daría 29. Y como 30 es el mayor y es positivo, por eso queda positivo, daría 29. 30 menos 1, 29x. No olvidar la letra. Observe que el menos 6, como es un número, no tiene términos semejantes en los otros, entonces me queda el mismo menos 6. Y pues ahora sí, este sería el resultado final. Bueno, niños, entonces la idea entonces es que ya ustedes puedan resolver pues los que les falta la guía. Entonces observen que el punto, bueno, el punto 1 ya lo habíamos tratado en la clase anterior, el punto 2 también, el 3, inclusive el punto 4. Y el 5 también. Entonces, esa información de hoy, ustedes acá, el punto 6 pues es reducir términos semejantes, que es lo que estamos haciendo acá desde que inició la clase. Desde que estamos sumando, restando y multiplicando polinomios, siempre fue reducción de términos semejantes, ¿cierto? Entonces ya ahí lo pueden hacer. En el punto 7, observen que son, en el inciso A, pues es una suma de dos polinomios. Acá pues es una sustracción de entre tres polinomios, entonces el consejo es que hagan primero una sustracción y luego sí hagan la otra. Aquí tenemos una sustracción de polinomios, ya saben cómo es la regla, se convierte en suma y se invierten los signos del sustraendo, o sea del segundo término, y se hace como una suma normal. Aquí pues entonces también hay una suma. Y el punto 8 son multiplicaciones, vea, multiplicaciones entre polinomios que ya lo tienen resuelto. El punto 9 es para pensar un poquito, pero realmente el punto 9 es sencillo, vea, es un tanque que tiene tres dimensiones, un largo que mide 2x más 2, un ancho que mide x más 4 y un alto que mide 2x menos 1. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí ustedes? Primero, dice, halla el polinomio que representa el área de la base. La base de este tanque, ¿cierto? O sistema de riego, pues obviamente se des en cuenta que es un rectángulo. Eso es la base, un rectángulo. Y pues el área de un rectángulo, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? Pues largo por ancho. Es decir, el largo, que es 2x más 2, lo terminan multiplicando por x más 4. Ahí hay una multiplicación de polinomios y lo hacen. ¿Listo? Y ahí obtienen el polinomio. No se le olvide siempre cuando multiplican, suman o restan,
que tienen que reducir términos semejantes, no pueden dejar las cosas así. Y el polinomio que representa el volumen, niños, recuerden que el volumen de un poliedro o de una figura como estas, pues siempre es el volumen de, la multiplicación del área de la base por la altura. Como el área de la base la han hallado en el punto A, en el ítem A, pues tomen ese resultado que les da el área de la base y lo multiplican por la altura para que les dé finalmente el volumen. Eso es todo lo que tienen que hacer. Entonces se trata de aplicación del álgebra en situaciones cotidianas. Bueno, niños, entonces por mi parte pues no es más. No sé si tienen alguna inquietud final, alguna pregunta. Recuerden plazos, pues ya se sabe que hasta este viernes, bueno, hasta mañana o máximo sábado, en todo caso, bueno, hasta el lunes inclusive. Pero lo que no me gusta es que dejen todo para última hora. Importante que me lo envíen a tiempo porque así nosotros también tenemos tiempo de realimentar, de mirar qué estuvo bien, qué estuvo mal. Pero pues realmente hasta el lunes tendrían plazo, ¿no? Pero pues traten de hacerlo mañana o sábado a más tardar. ¿Tienen alguna inquietud final o ya podemos cerrar? No. Bueno, dice David que no, no sé, Carol. Bueno, niños, de todas maneras, cualquier otra inquietud, recuerden que estoy generalmente hasta 4 de la tarde atendiendo por WhatsApp. Ya después de las 4 de la tarde, pues obviamente me dedico a otras cosas, termina mi jornada laboral, entonces, bueno, a veces hasta las 5 y pues ya sería hasta el otro día. Entonces, inquietudes, cualquier sugerencia, inquietud, bien puedan escribirme por el WhatsApp. Yo les responderé, así sea con un video, con un audio o bueno, ya dando algunas orientaciones. Bueno, muchas gracias niños y espero verlos más seguido en estas oportunidades y sobre todo también en las asesorías presenciales ya allá en el colegio. Entonces, feliz tarde para todos, muchas gracias.